Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Velarde, soy residente de segundo año del Hospital Militar Central de Ginecología. Hoy vamos a hablar de cáncer de endometrio. Una breve introducción. Dentro de los tumores del cuerpo uterino podemos distinguir varios tipos: adenocarcinoma endometrio, leiomiosarcoma, sarcoma del estroma endometrial. Sabemos que el adenomiosarcoma de endometrio es el más frecuente, con una incidencia de entre 10 a 25 casos por cada 100.000 habitantes. Es la neoplasia genital femenina más frecuente en la actualidad, siendo un 40% más frecuente que el cáncer de ovario y más del doble de los cánceres de cuello uterino, esto en países desarrollados. En países en vías de desarrollo, esta posición la ocupa el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Aparece fundamentalmente la posmenopausia, es decir, 5 a 10 años después de la fecha de última menstruación. También sabemos que la mayor incidencia es en países desarrollados, esto puede ser por el estilo de vida, por la obesidad, entre otras la terapia hormonal. A nivel mundial se diagnostican 150.000 casos de cáncer de cuerpo uterino al año. Es el cuarto en incidencia de los cánceres que afectan a la mujer y solo lo precede el cáncer de mama, colon y pulmón. La sobrevida global a 5 años es del 80%. Dependiendo del estadio del diagnóstico, la sobrevida de estas pacientes se modifica, siendo casi el 95% en estadios iniciales, 69% en tumores localmente avanzados y el 16,8% cuando se diagnostica una enfermedad con diseminación a distancia a metástasis. El 90% de los cánceres de endometrio son esporádicos, pero aproximadamente un 10% tiene bases hereditarias. Se han sugerido dos modelos genéticos en el desarrollo del cáncer de endometrio, que serían el síndrome del carcinoma colorectal no poliposo, que es el síndrome de Lynch, y la predisposición sola para el cáncer de endometrio. Ambos síndromes autosómicos dominantes causados por una mutación germinal en genes reparadores del ADN. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, dijimos que lo más frecuente es que sea en la posmenopausia. La obesidad, generalmente asociada a hipertensión arterial y a diabetes, es decir, tenemos la paciente tipo, una paciente posmenopáusica con sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y sangrado uterino anormal de la posmenopausia. Ya podemos empezar a pensar en un carcinoma de endometrio. Tratamiento con estrógenos, terapia hormonal sustitutiva en la posmenopausia, como dijimos, diabetes mellitus tipo 2, menarca precoz, menopausia tardía, nuliparidad, sabemos que el embarazo es un factor protector, y el uso de tamoxifeno, que se utiliza más que nada en quimioprevención o tratamiento del cáncer de mama, o sea que siempre que tenemos una paciente con este antecedente, tenemos que estar atentos al cáncer de endometrio, ¿sí? Tipos clínico-patológicos de carcinoma endometrial. Tenemos dos tipos: carcinoma asociado con hiperplasia por vía de hiperestimulación estrogénica, y los carcinomas no asociados con hiperplasias originados por un mecanismo independiente de la estimulación hormonal. Vamos por el primero, carcinoma asociado con hiperplasia endometrial. Se observa más que nada en mujeres jóvenes o perimenopáusicas. Presentan antecedentes de estímulo estrogénico sin oposición de la progesterona. Están asociados a hiperplasia endometriales, más que nada la hiperplasia endometrial atípica. Suelen ser de bajo grado, el tipo histológico es de buen pronóstico, con invasión miometrial superficial menor a 50%, sin embolias vasculares, con receptores hormonales positivos y generalmente tienen una buena evolución. ¿Qué es la hiperplasia endometrial? Que dijimos que podía ser un precursor. Es un grupo heterogéneo de proliferaciones del endometrio, algunas de las cuales son precursoras del carcinoma endometrial. Afectan las glándulas y el estroma, hay diversos grados de alteración estructural, eventual atipía, aumento de la relación glándula-estroma. La clasificación de hiperplasia endometrial de la Organización Mundial de la Salud en 2014 incluye solo dos categorías, que son hiperplasia sin atipía, que no es un precursor para el cáncer de endometrio, y la hiperplasia con atipía o neoplasia intraepitelial endometrial, que sí es precursora al carcinoma de endometrio. Sabemos que aproximadamente en el 17 a 48% de las mujeres con hiperplasia endometrial atípica se encuentra carcinoma endometrial coexistente al momento de la histerectomía. O sea que es algo a tener en cuenta, ¿sí? Los carcinomas no asociados con hiperplasia endometrial, es decir, el tipo 2, en general se presentan en pacientes añosas, tienen poca relación con los estrógenos y se asocian a endometrio atrófico. La mayoría muestra un alto grado, con un tipo histológico de mal pronóstico, invasión miometrial profunda, es decir, más del 50%,
es frecuente la presencia de embolias vasculares. Se asocia con receptores hormonales negativos y estas pacientes generalmente tienen una mala evolución. Este es un cuadro comparativo entre el tipo 1 y el tipo 2 para que lo puedan sintetizar mejor. Diseminación neoplásica puede ser por extensión tumoral, por vía linfática o por vía sanguínea. Por extensión tumoral en profundidad hacia la serosa, en superficies anexos o al cuello uterino. Por vía linfática puede ir a los ganglios lumboaórticos, ganglios ilíacos o ganglios inguinales. Y por vía sanguínea lo más frecuente es a vagina, pulmón e hígado. ¿Cuál es la clínica? El sangrado vaginal intermitente es el síntoma más frecuente del cáncer del endometrio. Aparece por lo general en etapas tempranas de su evolución. Entonces, se presenta como sangrado uterino de la posmenopausia en el 90-95% de los casos o en forma de sangrado intermenstrual en las pacientes premenopáusicas. Bueno, el síndrome de impregnación que tienen todas las pacientes con carcinoma, que es astenia, pérdida de peso, bueno, anemia en este caso por las pérdidas por el sangrado uterino anormal. Síntomas menos frecuentes son un flujo maloliente o un lavado de carne, dolor pelviano difuso por compromiso extrauterino. Esto sería más que nada en estadios más avanzados de la enfermedad. Y es excepcional el debut con una metástasis a distancia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, siempre, primero que nada, es el examen físico, ecografía transvaginal, histeroscopía asociada a una biopsia selectiva, ahora le voy a mostrar unas fotos. En muchos lugares también se sigue haciendo lo que es el legrado uterino fraccionado, pero la tasa de falsos negativos es del 10%, o sea que no es lo más recomendable. Y la citología cérvico-vaginal también es poco útil, muchas veces no presenta células neoplásicas, aún teniendo un carcinoma, entonces no es de mucha utilidad. ¿Cuáles son los criterios ecográficos de positividad? El grosor endometrial más de 5 milímetros ya nos hace sospechar un carcinoma de endometrio. Líquido de cavidad endometrial que condicione heterogeneidad endometrial y irregularidad en la línea endometrial. La irregularidad de la línea endometrial nos vendría a hablar también de una invasión del miometrio. La sensibilidad de la ecografía es del 90% y la especificidad es del 54%. Entonces sabemos que si el grosor endometrial es menor a 5 milímetros, es el límite por debajo del cual puede descartarse la existencia de una patología maligna. La histeroscopía permite examinar directamente la cavidad del endometrio y realizar las biopsias dirigidas. La sensibilidad de esta, combinada con la biopsia, para el diagnóstico del cáncer del endometrio es superior al 90%. Acá tenemos un dibujo, un esquema que nos puede ayudar a entenderlo. El histeroscopio, que se coloca vía intravaginal, está colocado previo un espéculo, bueno, vagina, útero, cervix. También se coloca una cámara que nos permite ver la imagen en una pantalla más grande, en quirófano, se hace esto. Entonces podemos ver toda la cavidad endometrial y podemos detectar los lugares en donde es necesario realizar biopsias para un diagnóstico histológico. Tenemos que saber que la estadificación del cáncer del endometrio es quirúrgica. Esto incluye el grado histológico, la invasión del miometrio menor del 50%, más del 50%, el compromiso del cuello uterino, extensión extrauterina de la enfermedad. Nos permite obtener información patológica completa y datos pronósticos en los que se basan las decisiones para el tratamiento adyuvante, es decir, el tratamiento postquirúrgico. Cualquiera de estos estadios puede ser grado 1, grado 2 o grado 3, es decir, esto nos habla más que nada de la agresividad del tumor. Esta es la última estadificación del cáncer del endometrio hecha por FIGO en el año 2009, y a grandes rasgos lo dividimos en 4, ¿sí? Estadio 1, tumor confinado al cuerpo del útero. 2, ya hay compromiso también del cuello uterino. 3, hay una extensión extrauterina, y 4, hay mayor extensión, es decir, ya hay metástasis. Al 1 lo dividimos en A y B, dependiendo de la invasión miometrial o no, del porcentaje de invasión miometrial. Acá es menor al 50% y en el B es mayor al 50%. Compromiso cervical, que es el estadio 2, invasión del estroma cervical que no se extiende más allá del útero. 3, extensión extrauterina, o sea, el 1 y el 2 están en útero, ¿sí? En el 3 ya hay extensión extrauterina. Y los dividimos en A, B y C. A, invade serosa uterina y anexos. B, compromiso vaginal directo metastásico. C, compromiso ganglionar pelviano o paraórtico, y a este lo subdividimos en C1 y C2, ganglios pelvianos positivos y ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios pelvianos positivos.
El 4 dijimos que había ya metástasis, puede ser compromiso de la vejiga o del recto, o metástasis a distancia, compromiso de otros órganos abdominales o ganglios inguinales. Sabemos que el grado de diferenciación debe consignarse en cada estadio. El tratamiento, ¿de qué va a depender? Del estadio del tumor y de la presencia de factores pronósticos favorables o desfavorables. Varía del tratamiento quirúrgico a radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. Los factores pronósticos. Aunque el estadio de la enfermedad es la variable más importante que afecta a la supervivencia, se han identificado otros factores pronósticos de recurrencia o supervivencia, que lo vamos a dividir en 3 grupos: factores uterinos, extrauterinos y histológicos. Los uterinos hablan más que nada del tamaño tumoral, de la ubicación del tumor y de la profundidad de la invasión del miometrio. Los extrauterinos hablan más que nada de la edad de la paciente, del compromiso ganglionar y de las comorbilidades de la paciente. Histopatológicos habla de la invasión vascular linfática, sabemos que si hay invasión vascular linfática, el pronóstico es peor, del grado de diferenciación histológica, mientras más indiferenciado está el tumor, peor es el pronóstico, y de los subtipos histológicos que hay varios, pero sabemos que los endometrioides tienen un riesgo aumentado de recurrencia y diseminación a distancia versus los no endometrioides. El estadio 1, el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Se hace una anexohisterectomía, se reseca también el manguito vaginal, se hacen lavados y citología peritoneal, se inspecciona el hígado, el aumento, el diafragma, la pared pelviana, y eventual linfadenectomía pelviana y lumboaórtica. Esto va a depender de la invasión del miometrio, ahora lo vamos a ver. Entonces, en la cirugía se hace una biopsia por congelación del útero para evaluar justamente la invasión del miometrio. Si la invasión del miometrio es más del 50% o es un grado 3, es decir, muy agresivo, se hace la linfadenectomía. Y si la invasión miometrial es menor al 50% o en carcinomas bien diferenciados, el porcentaje de metástasis ganglionar es menor al 5%, o sea, no sería necesario hacer la linfadenectomía. Luego, si es 1A, se sigue la paciente, pero este es el tratamiento definitivo, y si es 1B, se hace radioterapia pelviana. El estadio 2, el tratamiento es quirúrgico, se hace la cirugía de Berten-Maes, que es una anexohisterectomía radical asociada a citología y linfadenectomía pelviana y lumboaórtica. Si es 2A, se trata igual que la enfermedad en etapa 1, y si es 2B, cirugía asociada a radioterapia. Estadio 3, no hay datos concluyentes de cuál es la mejor terapéutica, claramente el manejo es individualizado, pero a grandes rasgos, paciente con afectación vaginal o parametrial, se realiza radioterapia y una laparotomía exploradora para determinar si la enfermedad es resecable o no es resecable. En los pacientes con afectación anexial se hace una cirugía de resección, se reseca lo más que se puede y luego se valora la realización de radioterapia o quimioterapia. En estadio 4, el tratamiento sistémico va a depender del estado clínico del paciente, tanto el tratamiento sistémico como la quimioterapia o la hormonoterapia, depende más que nada de cómo se encuentra el paciente en ese momento. También es un tratamiento individualizado, se ve con cada paciente cómo se procede. Tratamiento adyuvante del carcinoma de endometrio según grupos de riesgo. El tratamiento adyuvante saben que puede ser tanto radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, después de la cirugía, ¿sí? La definición de los grupos de riesgo debe tener valor clínico y pronóstico para una adecuada indicación de la terapia adyuvante. Los factores pronósticos clínico-patológicos incluyen la edad, el estadio FIGO, es decir, 1, 2, 3, 4, la profundidad de la invasión del miometrio, menos del 50%, más del 50%, grado de diferenciación tumoral, de 1, 2 o 3, invasión vasculolinfática y el tipo histológico tumoral. Más que nada, a grandes rasgos, endometroide versus no endometroide. Después tenemos lo que es el tratamiento médico conservador de la fertilidad. Sabemos que el cáncer del endometrio puede presentarse en mujeres jóvenes, en un porcentaje menor, pero también puede presentarse en mujeres jóvenes. Esta circunstancia hace que el manejo conservador en estados iniciales se haya planteado como una posibilidad razonable, pero con riesgos potenciales al atrasar el tratamiento convencional definitivo. La paciente claramente tiene que ser informada de este riesgo si solicita este tratamiento. No existen en estos casos una recomendación estándar sobre las condiciones de selección, manejo y seguimiento, pero la mayoría de los autores acepta que podrían ser tratadas con esta alternativa terapéutica las pacientes menores de 40 años con deseos de fertilidad, siempre y cuando el tipo histológico del cáncer sea endometrioide o mucinoso grado 1, es decir, que no sea tan agresivo. Siempre hay que descartar
una enfermedad extrauterina y eventual asociación con cáncer de ovario sincrónico. Entonces se hace una eco transvaginal, TAC, resonancia y eventual laparoscopía pre-tratamiento. Hay que confirmar el estadio 1, grado 1, con un raspado uterino fraccionado, aunque dijimos que lo mejor es con una histeroscopía, y no tiene que haber sospecha de invasión miometrial profunda por una resonancia. No tiene que haber evidencia del síndrome de Lynch, tiene que haber una posibilidad de seguimiento estricto, y la solicitud de tratamiento conservador y consentimiento informado, o sea que la paciente, si solicita este tratamiento, tiene que firmar un consentimiento informado. Y tampoco deben haber varices o hipertensión no controlada en la paciente a tratar por este método. ¿Cuál es el tratamiento más utilizado? Es la medroxiprogesterona, 500 miligramos días, o el megestrol, 160 miligramos días, durante 12 semanas a 12 meses. Es muy importante el seguimiento estricto de estas pacientes. Entonces, a los 3 y a los 6 meses se evalúa con una histeroscopía y una biopsia del endometrio. Las pacientes que no responden, se debe realizar el tratamiento quirúrgico estándar. Y las pacientes que sí responden, hay que evaluar con la paciente, consensuar la realización del tratamiento quirúrgico luego de cumplir su paridad. ¿Cómo es el seguimiento de las pacientes post-tratamiento de un carcinoma de endometrio? Es cada 3 meses hasta los 2 años, luego cada 6 meses hasta los 5 años y a partir de ahí, anual. En cada instancia se realiza un examen ginecológico con especuloscopía, examen bimanual vaginal y rectal y palpación de las áreas ganglionares, inguinales y supraclaviculares. Y bueno, ya terminando, la recurrencia, los sitios más frecuentes de la recurrencia son la vagina, pelvis, abdomen y pulmones, predominando la vagina. La tasa de recurrencia es del 13%, el 61% recurre como metástasis a distancia. La mayoría de recurrencias se detectan a 3 años o menos de tratamiento primario. El 77% de las recurrencias son sintomáticas. Y se sabe que pacientes que recibieron radioterapia parecen tener menos recurrencias locales, pero no menos recurrencias a distancia en comparación con pacientes sin radioterapia previa. Esta es la bibliografía que utilicé para la clase, el Tratado de Ginecología del Aseo, también pueden ver los consensos de SOGIVA o de FASGO. Y les dejo acá mi mail, pilarvelardeq@gmail.com, en caso de que